¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es miércoles 15 de septiembre y estamos de manera extraordinaria. Hoy nuestro podcast constituyente es un día clave en la Convención Constitucional. Como todas las semanas, conversaremos con la convencional Marcela Cubillas y con nuestro constitucionalista Germán Conchay para que nos aclaren qué pasó ayer, qué es lo que se votó, ¿cierto? Algo entendemos, pero ha sido bien complejo. Primero entonces partir contigo, Marcela, tratar de entender, como decíamos, ¿cierto? Se votó la forma en que se van a votar los reglamentos. Eh, Muchos aspectos, al parecer, según la Constitución, según el artículo 133 de la Ley 21.200, se debían votar, al parecer, por 2/3, pero no fue así. Algunos dicen que no era necesario, otros dicen que no, y la votación de ayer dijo lo contrario. En concreto, ¿qué ocurrió ayer? Para que nos aclare un poco la película. Ya, hola Mariela, hola Germán. A ver, para explicarlo en simple, la Constitución en el artículo 133 dice algo muy claro y literal. Dice que las normas constitucionales se tienen que aprobar por 2/3 y el reglamento de votación se tiene que aprobar por 2/3. Las normas constitucionales es la propuesta de constitución, o sea, cuando empecemos en octubre, noviembre, las comisiones temáticas a votar los artículos. Esas son las normas y esas se tienen que aprobar en el Pleno por 2/3. Y lo otro Como que los dice derechos, como esas claro, cosas. y lo otro que dice la Constitución es que el reglamento de votación se tiene que aprobar por 2/3. Lo de las normas es claro, ¿no es cierto? Porque se busca que tengan un consenso lo más amplio posible. Y la razón por la que el reglamento de votación se tiene que aprobar por 2/3 es precisamente para que cuando empieces a votar las normas, si no consigues los quórum, no pueda venir una mayoría circunstancial a cambiarte el reglamento y las reglas del juego. O sea, por eso tiene que tener 2/3. Ahora, se produjo una discusión de qué normas de los reglamentos son reglamentos de votación, cuáles son normas de votación. Y en ese caso nosotros pedimos un listado que a nuestro juicio de todos los reglamentos que se van a votar son reglas de votación, desde el cierre del debate, el uso de la palabra, los plebiscitos dirimentes, consultas vinculantes y por supuesto los artículos que replican esto que dice que las normas, cuando empieza el debate de fondo, tienen que votarse por 2/3. Bueno, ayer lo que se hizo fue primero que el Pleno resolviera sobre este listado que presentó Chile Vamos, si a juicio del Pleno eran o no eran de 2/3. Se nos dijo que aquí tenía que haber una interpretación restrictiva. Perfecto, pero nunca tan restrictiva como para que no quedara ninguna norma de 2/3. O sea, como que ayer definieron que ninguna regla es de regla de votación. O sea, seríamos la primera convención constituyente o asamblea constituyente que va a ser una constitución sin reglas de votación, porque a juicio de las mayorías ayer ninguna ameritaba 2/3, ¿ya? Entonces, eso fue lo que pasó ayer. Primero se votaron esas normas que tendrían que tener 2/3. Ahora, el Pleno no es soberano para resolver eso. Lo hace para destrabar el proceso y que pueda empezar a votarse. Pero si nosotros estuviéramos en desacuerdo con lo que el Pleno resuelva sobre un quórum, siempre tenemos maneras de reclamarlo, porque tú no puedes por mayoría saltarte lo que la Constitución dice. Ayer lo que se hizo fue eso y votar en general los reglamentos. Pero el próximo martes se vota cada artículo de los reglamentos en particular. Y ahí, por eso todavía el proceso está en marcha, porque puede haberse definido, por ejemplo, ayer, que una norma, el artículo 94 del reglamento, ¿no es cierto?, que es la regla por votación, de votación por esencia, que igual resolvieron que no tuviera 2/3, que es la que define el quórum de aprobación de las normas en el debate de fondo. Bueno, a lo mejor esa norma es aprobada el próximo martes por 2/3 o más de los constituyentes, aun cuando ellos hayan definido que no sea obligatorio. Entonces, por eso este proceso está todavía en marcha. Pero lo que sí me parece grave es que efectivamente ayer resolvió una mayoría ir contra el tenor literal del artículo 133 y desconocer el mandato que tenemos de que el reglamento de votación se apruebe por 2/3. Y eso, Marcela, porque muchos, o sea, quienes seguimos el debate, habló gente del Frente Amplio antes de la votación propiamente tal, habló gente de la exconcertación para englobarlo en algún grupo, ¿cierto?, que están estos diferentes colectivos, y hablaban de la importancia de los 2/3, que si bien se mantienen todavía para poder aprobar una norma. Pero en el momento en los que hubo, claro, rechazaron todas las propuestas que hizo Chile, vamos, como tú bien dices, o vamos por Chile, para que se rigiera por 2/3. Ahí, ¿qué ves? No sé, les dijeron algo, hay una estrategia, o algo dijiste tú de hacer más rápido este proceso, ¿cómo se puede entender, digamos? Sí, hay una estrategia en ello que en el fondo explica también la debilidad de los quórum adentro de la convención. Ellos sentían que si esa norma que dice
y replica lo del 133, ¿no es cierto?, de que las normas constitucionales se aprueban por 2/3, si esa norma se le exigía en materia reglamentaria que tuviera 2/3, no iban a tener 2/3 para respetar los 2/3 para las normas constitucionales. ¿Ah? Entonces, que no iban a contar en el fondo con el Partido Comunista y con otro, pero es bien absurdo, o sea, que no iban a contar con ellos para respetar lo que dice la Constitución. Entonces, está bien, puede ser una estrategia, pero tú no puedes por una estrategia ir contra lo que dice la Constitución. Y por otro lado, no puedes dejar esa norma, que ayer todos dijeron que les gustaba, con este nivel de debilidad. Porque el día de mañana, entonces, cuando empiecen a votarse las normas constitucionales y no tengan 2/3 para algo que les importe, ¿qué van a hacer? ¿Van a volver al Pleno a decir, no, como fue por mayoría, cambiamos por mayoría? O sea, ayer era el momento de empezar a sincerar si en la Convención existen al menos 2/3 dispuestos a respetar la Constitución. ¿Y no existen entonces? Bueno, al parecer ellos entendían que no, porque si esto se hubiera votado por 2/3 el próximo martes, ellos entendían que no tenían los votos. Entonces, esto también de postergar un problema que en algún minuto va a aflorar, tampoco es tan buena estrategia. Entonces, lo que yo siento ayer es que el Frente Amplio tuvo que votar y el Partido Socialista tuvieron que votar contra norma expresa de la Constitución, simplemente porque tienen temor de que el próximo martes no tendrían los votos adentro de su coalición para respetar el 133 de la Constitución. Y Germán, si nos puedes explicar un poquitito, veíamos, ¿cierto?, la declaración de Jorge Correa Sutil que se había cometido una infracción a la Constitución. Si nos puedes hablar de ese punto y qué se puede hacer, o sea, hay instrumentos, se pueden llevar a cabo, ¿eso es conveniente, no es conveniente? ¿Cómo lo viste tú? Bueno, a ver, yo creo, Mariela, que aquí hay un tema que es bien importante. Nosotros cumplimos más de 2 meses viendo el funcionamiento de la Convención y la verdad es que, por grave que sea lo de ayer, y yo estoy de acuerdo con Marcela que es muy grave, pero la verdad es que llevamos 2 meses viendo a la mayoría de la Convención tratando consistentemente de saltarse las reglas de la Constitución. O sea, esto no es muy grave, pero no es novedoso. A eso es a lo que voy. Esto es algo que desde el primer día nos anunció la mayoría de la Convención que no quería respetar las normas constitucionales. Entonces, cada cierto tiempo, alguien, y tú puedes pensar en algunas declaraciones de Agustín Esquella, en algún momento incluso el propio Fernando H., alguien decía, no, si los 2/3 se van a respetar. Pero todos decían, uno razonablemente pensaba, a ver, si ese es el mínimo, porque eso está establecido en la Constitución. Todo el origen del proceso en el que estamos hoy día está hecho por una reforma constitucional con ciertas disposiciones que establecieron elección, las reglas. Una de esas reglas es la regla de los 2/3. Y todo lo que tienes desde que la Convención se instala hacia acá es que la mayoría te da señales de que no quiere respetar los 2/3. Por distintas razones, con distintos argumentos, etc. Por momentos se pensó, creo, que se había logrado estabilizar una cierta lógica de que, bueno, te pueden gustar o no, pero no quedaba más que respetarlo. Lo que se hace ayer es que se empieza a consolidar una infracción constitucional abierta, porque ya no es un problema de interpretación de si esta disposición tiene 2/3 o no tiene 2/3, es que no estoy disponible a respetarla, y la explicación es todavía peor, porque la explicación en el fondo es decir, no, lo que pasa es que no los iba a tener. O sea, sabía que los necesitaba, pero como no los iba a tener, entonces decía que no los necesita. Eso ya es como hacerse trampa en el solitario, no tiene nada que ver con la Constitución, digamos, pero es lo mismo, es la misma lógica. Mira, en realidad los necesito, pero como no los voy a tener, entonces actúo como si no los necesitara. Y después lo que voy a decir es, sí, pero igual los obtuve. Sí, pero es que no es ese el punto. El punto es que la exigencia de un quórum es para que todos sepamos, mayoría y minoría dentro de la Asamblea, que si no se logra ese quórum, la disposición no se aprueba. Y eso tiene que saberse y respetarse desde el primer momento. Si eso se altera, quiere decir que la mayoría simple se entiende a sí misma con atribuciones suficientes para cambiar la Constitución y actuar de una manera distinta. Y eso, como decía Jorge Correa, es una infracción a la Constitución, pero además es el desconocimiento de las reglas básicas del proceso. Esto es no querer someterse a regla alguna, más allá de la que la mayoría decida aplicar. Y eso es muy peligroso para el proceso en su conjunto. Y Marcela, también tú hablabas recién sobre el Frente Amplio, el Partido Socialista, ¿cierto?, que temían no tener los votos más adelante. Como bien dice Germán, no los voy a tener, pero igual los necesito para más adelante. Se ha hablado hace rato, ustedes en el podcast constitucional del otro día hablaban de un choque de las distintas izquierdas.
se ve reflejado de nuevo esto. De hecho, Marcos Barraza, constituyente, ¿cierto?, del Partido Comunista, terminó la votación y decía, llamo al Frente Amplio, al Partido Socialista, para que repiensen o algo así, y piensen en quórum más bajo para la próxima semana. Sí, a ver, yo creo que acá el ganador ayer, a mi juicio, es el Partido Comunista, si pudiera haber un ganador, y las fuerzas más cercanas a ellos, porque aquí se ha dicho mucho, ¿no es cierto?, que la derecha no obtuvo el tercio para bloquearnos, dice la izquierda, ¿no es cierto? Es cierto, no tuvimos el tercio como para poder presionar negociación y todo, pero ayer lo que se vio es que el Partido Comunista y los cercanos de la lista del pueblo, de los pueblos originarios, ellos sí tienen el tercio para bloquear a ese sector mayoritario de la convención que quiere, a lo mejor, o estaba dispuesto o aceptado, que no le queda otra que respetar la Constitución. Entonces, ayer lo que se vio es que ellos sí tenían ese tercio para bloquear lo que el Frente Amplio, Partido Socialista, Independientes No Neutrales, Exconcertación, habían planteado, que era que se respetaran los 2 tercios. Se dieron cuenta que ellos tenían el tercio para bloquear y no quisieron que eso quedara explícito, y hicieron esto de que mejor entonces todo por mayoría, para que no quedara en evidencia que había una fuerza política a la izquierda de ellos dispuesto a ejercer ese poder de bloqueo. Y me comentaban también ayer que tan fácil como es votar por mayoría simple algo, también se puede, o sea, aceptar por mayoría simple, también se puede rechazar algo o dar vuelta. Es el tema un poco también que Germán planteaba, o sea, lo fácil que puede ser también establecer este precedente para adelante, lo complejo que puede ser para otras normas. Bueno, a ver, si incluso el artículo que dice el quórum para modificar el reglamento quedó de mayoría simple. Entonces, de verdad, no solamente se infringió literalmente el artículo 133 de la Constitución, que dice que el reglamento de votación se aprueba por 2 tercios, sino que además el espíritu que hay ahí atrás, que es de darle a la Convención estabilidad, porque nada asegura que después estas mayorías se van moviendo según los debates de fondo y estemos de nuevo entonces discutiendo la estabilidad de las normas del reglamento. Puede ser que un día se ponga en el pleno, vamos a debatir hoy día, cambiar el reglamento aprobado, qué sé yo, y se cambia algo, mayoría simple, y se acepte. Así es. Y se habla también mucho del tema del instrumento de recurrir a la Corte Suprema en algunos aspectos. En esto corresponde, está la opción, vale la pena, entre comillas. Ahí tú cómo lo ves, Germán. Lo que pasa es que son dos juicios distintos. Uno es si jurídicamente procede ejercer un recurso y la condición del recurso es que sea... por lo tanto, la discusión, perdón, es si se cumplen las condiciones previstas por el recurso, es decir, si se da la causal, si tiene sentido jurídico, digamos, si hay argumentación suficiente, etc. Y otro es un análisis que tiene un carácter más político, que tiene que ver con qué pasa políticamente si tú haces eso o no, y por lo tanto es una decisión que combina ambas cosas. Si tengo causal, si hay argumentos suficientes, si se justifica jurídicamente hacerlo. Yo creo que aquí todos los antecedentes apuntan a que aquí hay una infracción o violación evidente a la Constitución. Es evidente que lo que se ha hecho es tratar de desconocer, explícita o implícitamente, da lo mismo, pero ese es el objetivo, la regla constitucional expresa. Sea por buscar una interpretación tan alambicada como para decir que cuando la Constitución dice blanco, en realidad está diciendo negro, que es una cosa que es completamente imposible, porque eso no es interpretar. Interpretar es tratar de alcanzar el sentido de una disposición. La lógica de interpretar es, en términos simples, aclarar lo oscuro, no oscurecer lo claro. Cuando tú empiezas a oscurecer un texto y a enredarlo, no estás interpretando. Estás tratando de disfrazar un cambio. Y eso es lo que me parece que están haciendo. Están tratando de disfrazar un cambio de una disposición. Ahora, ahí jurídicamente tú puedes decir, ok, se configura la causal, hay un recurso previsto, esto habría que hacerlo así. Otra decisión que es distinta y que tiene otras consideraciones es si políticamente conviene hacerlo ahora, conviene hacerlo más adelante, si vas a preferir esperar, si vas a dar una oportunidad razonable para que los que se equivocaron, en mi opinión, no tengo ninguna autoridad para decirlo especialmente, pero a mi juicio los que se equivocaron ayer puedan enmendar el próximo martes y decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos, esto requiere 2 tercios. No es que alcancemos los 2 tercios porque somos simpáticos, no es porque alcancemos los 2 tercios porque queremos hacer un gesto, no, es que alcanzamos 2 tercios porque estamos sometidos a una regla que dice que tienen que tenerse 2 tercios. En eso consiste el Estado de Derecho.
Y por eso es que es tan grave, porque si yo le encargo a un grupo de personas que redacte un texto de constitución, lo menos que espero, que es la regla fundamental que va a regir al país, lo menos que espero es que esas personas estén dispuestas a regirse por reglas. Si no están dispuestos a regirse por ninguna, ¿cómo van a redactar una regla por la que nos tenemos que regir todos? O sea, hay una contradicción básica en esto. Y Marcela, ¿y vale, o sea, no sé, vale la pena, porque siempre vale la pena, no más que vale la pena, hay que cumplir la Constitución en realidad, pero cuando decían algunos es que facilitamos, entre comillas, el camino a que se respete los 2/3 para las normas. Es un camino más expedito, se escuchó, no sé si el Frente Amplio, pero personajes como Arboe, como Fuad Chaín. Ellos, porque en el fondo saben que existe un tercio de la izquierda radical. Exacto. Que los bloquea. Y eso fue lo que no quisieron ayer que quedara en evidencia. Entonces, claro, puede ser una manera más expedita de lograr que el artículo 94 se apruebe, si se aprueba por mayoría y no por 2/3, pero es una manera mucho más débil, porque ya existiendo un tercio que les va a bloquear eso, bueno, no sabes cuánto dura. Y cuando entonces ellos tengan alianza con el Partido Comunista, ¿van a cambiar ese quórum? O tampoco la Constitución no es voluntaria. Tú no la cumples o dejas de cumplir según la estrategia política te convenga o no te convenga. Ahora, yo quiero agregar una cosa a lo que dice Germán, y creo que es importante para los auditores de nuestro podcast, es que Chile Vamos no tiene firmas para ir a la Corte Suprema. Aquí yo siento que en el sector hay todavía mucha anestesia, como de no querer ver el mal resultado electoral que tuvimos el 16 de mayo. Se sorprenden cada vez que perdemos una votación, se sorprende que no tengamos el tercio, y ahora también quiero sorprenderlos de nuevo, no tenemos las firmas suficientes para ir a la Corte Suprema. Entonces, tampoco es que nosotros decidamos y tengamos ese poder. Tuvimos un muy mal resultado que nos dejó en una situación muy precaria al interior de la convención, y creo que nuestro sector se ha demorado mucho en aceptar eso y en intentar desde afuera también ir generando un ambiente de reconstrucción del relato a nuestras ideas. Decía precisamente ayer Marcos Barraza, que está de vocero, ¿cierto?, del Partido Comunista prácticamente adentro de la Convención del Partido Comunista, guión pueblos originarios, guión parte de la ex lista del pueblo, que obviamente que es contrario a los 2/3, y plantea un tema que también planteaste, que él habla de cambiar los 2/3 y apunta al Congreso al próximo Congreso, obviamente, que vamos a elegir ahora a fin de año. Escuché que tú lo planteabas ayer, ¿cuán importante, ahora que tú dices esto, es para estos aspectos la elección parlamentaria de fin de año? Bueno, es fundamental porque la única manera legal que tienen de cambiar las normas de la Constitución es haciendo una reforma a la Constitución. Y para eso, si las mayorías parlamentarias cambian, van a poder hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que entender que hoy día la izquierda tiene el poder y la hegemonía en la Convención. Si además se le va a dar poder sin contrapeso en el Congreso, estamos en una situación que obviamente está teniendo un sector el poder total. Entonces, nuestras instituciones, y eso le agregas además la posibilidad de que el Frente Amplio pueda ganar la presidencial. Entonces, la parlamentaria pasa a ser fundamental para el sistema de contrapeso que requiere todo funcionamiento democrático. Y en este caso en particular, obviamente, en la convención, o sea, el manejo de la convención. O sea, que no te cambien desde el Congreso tus atribuciones, la forma de actuar, etcétera. Entonces, pasa a ser bien fundamental. Ayer, y quiero buscar, cuando termina la votación, el vicepresidente de la convención, Jaime Baza, dice muchas cosas, pero dice: hemos logrado reivindicar ese poder que tiene la constituyente para organizarse a sí misma, para darse sus propias reglas. Y Germán, te pregunto, la convención, la constituyente, como le dicen ellos, ¿cierto?, ¿puede darse sus propias reglas? A ver, yo creo que aquí hay dos planos de confusión. Uno, a mi juicio por lo menos, uno en la declaración que tú citabas del señor Barraza. Yo puedo tener la opinión que quiera respecto de las reglas con las cuales se inicia un proceso institucional y que la institucionalidad ha definido para que se rige ese proceso. Pueden parecerme buenas, malas o mediocres. Es lícito tener esa opinión, es legítimo. Lo que no puedo hacer es tratar de cambiarlas cuando el proceso está en desarrollo. Porque eso es como que yo estuviera jugando un deporte y en la mitad del partido dijera: ¿sabes qué? Quiero que ahora entren más jugadores, vamos a jugar de otra manera. No, ya empezamos a jugar de una manera,
terminamos jugando de esa manera, porque fueron con las reglas con las que todos entramos al juego. Entonces no puede venir ahora un grupo y decir, mira, como vamos ganando, entonces ahora vamos a cambiar la regla, el partido dura menos, el arco nuestro va a ser más chico, porque queremos asegurarnos de que vamos a ganar. No, las reglas son las mismas hasta el final. Si no le gustaban, no participe. Esa es la lógica. Si no le gustaban las reglas, entonces uno no participa. Pero una vez que uno participe y se somete a las reglas. Segundo, todas estas organizaciones o todos estos entes que se organizan para este tipo de efectos siempre tienen una cierta capacidad de ordenarse internamente, obvio, porque tienen, entre otras cosas, que decir, no sé, de qué hora a qué hora va a funcionar. Hay una serie de reglas que obviamente no están todas diseñadas, porque si no el diseño original sería muy grande, sería muy farragoso al final de cuentas. Pero tiene un límite. Ordenarse a sí mismo no puede ser alterar la regla que te creó, porque entonces te estás atribuyendo un poder que no tienes. Estás haciendo una cosa que es medio absurda, que es decir que tú existías antes de ti mismo. O sea, tú te creaste a ti mismo. Es una mentalidad que es o completamente revolucionaria, y entonces aquí no hay un proceso institucional, sino que hay una revolución en marcha, y lo que se está haciendo es que esa revolución se autoordena, pero sin referencia a nada, o es la mentalidad de decir, mira, yo soy una suerte de soberano, lo hemos comentado antes, ni siquiera es que yo represente al soberano, yo soy el soberano. Y como yo soy el soberano, no estoy sujeto a límite alguno. Ahora, esto es una tesis respecto de la soberanía que ni siquiera hoy día resiste análisis en términos institucionales. Todo el diseño del respeto a los derechos humanos, por ejemplo, tiene que ver precisamente con el control de las atribuciones del soberano y por lo tanto con límites que hay que respetar. Por lo tanto, cuando la Convención dice, por ejemplo, voy a restringir la libertad de expresión de los convencionales, no solo está alterando sus atribuciones porque no tiene atribuciones para eso, está vulnerando un elemento esencial del sistema democrático, pero además está afectando un derecho humano fundamental de los demás convencionales. O sea, está fallando por todos lados, por decirlo así. El que diga al final, no, si lo que estoy haciendo es darme regulación interna, pero si eso no es regulación interna, eso es alteración del sistema institucional. Y de lo que quienes te crearon, o sea, quienes te dieron, no solo ser pues, o sea, el soberano que te dio el poder y las reglas que te marcó la cancha, que te marcó la Constitución, en resumen. En el fondo es desconocer aquello en virtud de lo cual y por lo cual existes y tienes atribuciones. Entonces, si tú me dices, no, es que todo eso es ilegítimo y por eso lo tengo que cambiar, es que entonces usted es ilegítimo también. Porque no puede decir que el sistema que lo puso donde está es ilegítimo y eludir la ilegitimidad para uno mismo. Yo no puedo decir, mira, todas estas reglas son ilegítimas, todo este proceso es ilegítimo, pero yo soy legítimo en lo que estoy haciendo. ¿Cómo? O la institucionalidad claro, o la legitimidad y el proceso, las reglas, todo goza de la legitimidad del sistema institucional y yo soy parte de eso, o no existe esa legitimidad, pero entonces yo no puedo ser parte del proceso. No puedo estar en las dos partes al mismo tiempo. Es como la persona que dice, mira, yo puedo estar en el sistema institucional y al mismo tiempo puedo estar en la barricada tirando piedras y tratando de desestabilizar el sistema institucional. No, en una o en la otra, pero en las dos al mismo tiempo no. Marcela, para ir cerrando un poquito, ¿qué es lo que viene? Vienen días de indicaciones, ¿cierto? Y viene una votación clave, obviamente, nuevamente el próximo martes. ¿Cómo se ve eso? Sí, tenemos hasta mañana a las 2 de la tarde aproximadamente para presentar indicaciones a todos los reglamentos. Se aprobaron reglamentos que al menos yo voté en contra, pero se aprobaron, ¿no es cierto?, en general, como es el reglamento de ética, el de participación y consulta indígena. Bueno, y tenemos hasta mañana para presentar indicaciones y la próxima semana hay 2 o 3 días para votar estos reglamentos en particular. Eso quiere decir artículo por artículo y indicación por indicación. Así que eso es lo que viene la próxima semana. Y con este precedente, ¿cómo ves que se venga la semana? Bueno, es difícil porque yo siento de verdad que ayer quedó en evidencia, aunque intentaron que no quedara en evidencia, pero sí quedó en evidencia que el Partido Comunista, Lista del Pueblo, Pueblos Originarios tienen 1/3 para bloquear algo tan razonable como cumplir la Constitución. Perfecto, con esa premisa, para
para llevarse para estudiar para la casa. Los dejo, les agradezco mucho estar nuevamente en este podcast constituyente. Muchas gracias, Germán, muchas gracias, Marcela, y bueno, nos vemos ojalá en una próxima oportunidad y que tengan, ya se acerca el 18, pues que tengan un buen 18 además. Gracias, Mariela, gracias, Germán. Gracias, también. Muchas gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.